No sé si lo que me ocurrió si fue un accidente, un tropiezo del alma o simplemente una debilidad. Pero desde ese momento me hice adicta a lo delicioso. Quédate conmigo hasta el final para que te cuente lo que me pasó desde bien chiquita. Me llamo Clara, tengo 20 años y llevo años arrastrando algo que no sé si es una culpa, una confesión o una simple necesidad. Vivo con mi madre y su pareja, Sergio. Él apareció en nuestras vidas justo cuando yo cumplí 12 años. Durante años, Sergio fue como un mueble caro en casa. Elegante, funcional, pero distante. No hacía de padre, tampoco intentaba acercarse más de la cuenta, y eso para mí era suficiente. Convivíamos en paralelo, sin tocar nunca los extremos, hasta que la línea recta comenzó a curvarse sin aviso. Todo empezó con una tontería. Una tarde de sábado, yo estaba en mi cuarto, cambiándome de ropa como quien lo hace 1000 veces sin pensar. La puerta no estaba del todo cerrada. Él entró sin llamar, buscando algo del trastero, o eso dijo. Me pilló en sujetador. Nos quedamos los dos congelados. Murmuró un "lo siento" seco y se fue. Pero no fue solo eso. Algo invisible se quedó flotando, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Desde entonces, su forma de mirarme ya no era igual. No fue nada explícito, ni palabras raras, ni gestos torpes. Solo esa especie de presencia silenciosa que se vuelve imposible de ignorar. Me convencía a mí misma de que era fruto de mi imaginación, que estaba sacando las cosas de quicio. Pero cada vez que coincidíamos en el pasillo, cada vez que su mirada tardaba medio segundo más en irse, yo lo notaba. Y no sabía qué hacer con eso. Empecé a observarle también, a obsesionarme con todo lo suyo, a estudiar sus movimientos, sus silencios, sus rutinas, como si algo en mí buscara confirmar que no estaba loca. ¿Era él el que había cambiado? ¿O era yo la que empezaba a ver algo que siempre estuvo ahí? Una mañana, con mi madre ya en el trabajo, él me ofreció un café. Yo llevaba la camiseta algo caída por el hombro, y su mirada se detuvo ahí un segundo más de lo normal. Me ardió el pecho. Me sentí idiota. ¿Qué narices estaba haciendo? Él era el compañero de mi madre, un hombre bastante mayor, y sin embargo, esa tensión me atrapaba. Pensaba una y otra vez en aquel primer momento, en cómo me vio en ropa interior, y empezaba a imaginar cosas que no debía imaginar. Comencé a cuidarme más, a obsesionarme, sin motivo. Me maquillaba, aunque no fuera a salir. Me quedaba rondando por el salón cuando sabía que él andaba cerca. No era provocación, era más bien un experimento. ¿Lo siente él también? ¿O solo soy yo? Y cada día, cada cruce de ojos o palabra amable que él soltaba, me removía algo dentro que no sabía cómo nombrar. A veces, si me decía que una blusa me quedaba bien, pasaba horas analizando el tono. Si me preguntaba por una serie, pensaba si era casual o si escondía algo más. Cada detalle se volvía una excusa para elucubrar, y me sentía mal, muy mal, pero no podía parar. Me gustaba esa especie de juego peligroso, esa sensación de estar al borde de algo que no debía existir. Lo que lo cambió todo fue una tarde cualquiera, de esas que parecen no significar nada. Era entre semana. Mi madre se había ido a hacer recados. Yo estaba en casa sola y Sergio también. El televisor estaba encendido con el volumen bajo. Creo que pasaban un documental o una película antigua. Yo salí del baño envuelta en la toalla, sin pensar, porque en teoría no había nadie más en casa. Pero él había vuelto antes del trabajo. Me lo crucé en el pasillo.
Se quedó mirándome y yo, en lugar de correr a encerrarme, me quedé clavada. Fue medio segundo. No dijo nada, ni una palabra, solo esa mirada que me partió por dentro. Desde ahí, nada volvió a su sitio. Podría haber sido una simple coincidencia, un malentendido, y sin embargo, se convirtió en la chispa que encendió todo lo demás. Esa noche no pasó nada, pero el aire ya no era el mismo. Me fui a dormir con la piel ardiendo y la cabeza llena de preguntas que no me atrevía a formular. Me di cuenta de que algo en mí había despertado y que él, lo supiera o no, lo había notado también. Los días siguientes fueron extraños. No hablábamos más de la cuenta, pero el silencio era espeso. Cada gesto suyo me parecía diferente. Yo también me comportaba distinto. Me colocaba mejor el pelo cuando sabía que iba a cruzarme con él. Me quedaba más tiempo en el sofá, fingiendo ver algo en el móvil, solo para estar cerca. Había empezado el juego, aunque no sabíamos quién había dado el primer paso. No pasó mucho tiempo hasta que una noche, con mi madre fuera en una cena de empresa, él y yo nos quedamos solos viendo una serie. Yo tenía una manta sobre las piernas. En un momento dado, me acerqué más, como sin querer. Él no se movió, ni una palabra, pero su brazo acabó rozando el mío, y esa proximidad era como una corriente eléctrica que me dejaba sin aire. Al terminar el capítulo, no dijo buenas noches, ni se levantó, solo me miró. ¿Tú también lo notas?, me preguntó, como si no pudiera callárselo más. Yo no contesté. Me limité a quedarme quieta, atrapada entre el miedo y la adrenalina. No hubo beso, solo ese momento suspendido en el que ya nada era inocente. Me fui a dormir con la mente ardiendo. Él no vino a mi cuarto. Esa vez no. Pasaron unos días sin hablarlo. Fingíamos, pero en los gestos pequeños se colaba todo. Un roce fugaz, una mirada que duraba demasiado, una frase que escondía algo más. Mi madre seguía como siempre, sin sospechar nada. Y yo, cada vez más confundida. ¿Estaba sintiendo algo real o simplemente me había enganchado al vértigo? Una noche, cerca de las 2 de la mañana, me levanté a beber agua. Estaba él, en la cocina, con una copa de vino en la mano. No me dijo nada. Me ofreció un poco. Yo asentí. Bebimos en silencio. De pronto, soltó. ¿Crees que somos unos cobardes? No supe qué decir. Pero cuando se acercó, cuando su mano tocó la mía sobre la encimera, no la aparté. Fue como si todo lo contenido durante semanas explotara en un solo gesto. Me atrajo hacia él, sin violencia, sin prisas. Me abrazó, solo eso. Y aún así, me temblaron las piernas. No pasó nada más. Pero yo me fui a dormir sabiendo que el límite ya estaba cruzado. Y después, claro, sí pasó. No recuerdo ni cómo empezó. Una noche como cualquier otra, después de que mi madre se acostara temprano con dolor de cabeza, él vino a mi cuarto. Tocó con suavidad. Abrí. No dijo nada. Se sentó a mi lado. Yo también me senté. Durante unos segundos solo nos miramos. Luego él susurró: no quiero hacerte daño. Le creí, pero lo dejamos pasar igual. No fue rápido. No fue bonito. Fue real, torpe, cargado de ansiedad y deseo. Cuando terminó, se fue sin mirar atrás. Cerró la puerta sin hacer ruido, como si así pudiera borrar lo que habíamos hecho. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente quería más y más, pero él se había ido a trabajar. Mi madre me saludó como si todo fuera normal. Yo la miraba y sentía que me partía en dos. Durante días, ni él ni yo dijimos una palabra sobre lo ocurrido.
pero la tensión entre nosotros se volvió casi insoportable. Una tarde, mientras ponía la mesa, me dejó una nota bajo el plato. No sé si puedo seguir fingiendo. La escondí como si ardiera. Esa noche bajé al jardín. Lo encontré allí, como si supiera que iría. Me abrazó fuerte. Un abrazo que parecía una disculpa y una súplica al mismo tiempo. No nos besamos. No hicimos nada más. Solo nos quedamos así, temblando. Desde entonces, no volvió a pasar. Pero el recuerdo estaba en cada gesto, en cada silencio compartido o evitado. Seguíamos conviviendo como si todo estuviera en su sitio, pero nada lo estaba. Él se mostraba distante, casi frío, como si nada hubiera ocurrido. Y mi madre, completamente ajena, seguía cocinando, hablando del trabajo, preguntándome si quería ver una peli juntas. Yo sonreía, asentía, disimulaba, y por dentro me estaba cayendo a trozos. Lo peor no era el recuerdo en sí, sino lo que despertaba en mí. Esa necesidad de sentirme mirada, tocada, deseada, porque, aunque me doliera reconocerlo, durante aquellos años, durante esos silencios llenos de tensión, yo me sentí viva, me sentí importante, me sentí alguien. Y cuando todo eso desapareció, empecé a echarlo de menos como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. No podía contarle a nadie lo que había pasado, pero tampoco podía olvidarlo. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a buscar esa misma sensación fuera de casa. No de forma consciente al principio, solo pequeños impulsos, una camiseta más ajustada, un escote que antes no me habría atrevido a llevar. Me maquillaba aunque solo fuera a la tienda de la esquina. Me quedaba en los bares más rato del que tocaba. Sonreía a desconocidos en la cola del supermercado. Miraba a los ojos más tiempo del necesario. Quería provocar esa chispa. Quería sentir, aunque fuera por un momento, que alguien me veía. Después vino lo demás. Las apps, las citas absurdas. Me descargué una de esas aplicaciones para conocer gente. Ni siquiera sabía lo que buscaba, pero necesitaba algo que se pareciera, aunque fuera un poco, a lo que había sentido aquella noche. Buscaba esa intensidad, esa electricidad en el pecho, esa especie de peligro suave, pero no lo encontraba. Salí con chicos mayores, con chicos de mi edad, incluso con uno más joven. Algunos eran amables, otros más torpes, alguno incluso atento, pero ninguno miraba como él. Ninguno tenía esa forma de llenarme el aire de algo que me hacía sentir especial, deseada, distinta. Hubo un par de veces en las que acabé besando a alguien solo para comprobar si me temblaban las piernas. Pero no era lo mismo, ni de lejos. Y me sentía sucia después, no porque lo hiciera, sino porque lo hacía por él, por su sombra. Estaba allí, incluso cuando no estaba. Y cada vez que volvía a casa, después de una cita mediocre, me encerraba en mi cuarto, me quitaba el maquillaje, me miraba al espejo y pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién intento engañar? Estaba buscándole a él en todos los cuerpos ajenos, en todas las conversaciones tontas con extraños. Y eso era aún más devastador que lo que había pasado entre nosotros. Me obsesioné con esa energía que solo había sentido con él. Y cuanto más la buscaba, más me alejaba de mí misma. Pero no podía parar. Y mientras tanto, en casa, seguíamos fingiendo. Él no me hablaba más de lo necesario. Yo no lo miraba más de lo permitido. Pero cada vez que coincidíamos, aunque fuera de pasada en el pasillo, aunque fuera para preguntarme si quería café, todo mi cuerpo reaccionaba, como si mi piel aún recordara lo que su voz me hizo sentir.
como si su simple presencia bastara para desmontarme por dentro. Un día, sin más, le dije a mi madre que necesitaba despejarme. Me inventé que tenía que ayudar a una amiga con un problema personal. Hice la maleta y me fui. Al salir, me crucé con él en la puerta. No dijimos nada, solo nos miramos, y supe que se había acabado. Durante los días que estuve fuera, intenté entender qué había sido todo aquello. No era amor, o quizás sí, o quizá solo soledad mal gestionada. Lo cierto es que al volver, todo seguía igual, menos yo. Tenía miedo de mirarles, de mirarme. Y ese miedo era el castigo más grande. No volvimos a hablar. Pero el silencio entre nosotros era como una losa. Yo no podía seguir así. No podía seguir respirando con el pecho lleno de mentiras. Y por eso hoy te lo cuento. No para justificarme, ni para buscar perdón. Solo para no hundirme. Si alguna vez has sentido que el deseo puede arrastrarte a lugares oscuros, que la confusión puede ser más fuerte que la razón, sabrás de qué hablo. Esta historia no tiene héroes ni finales bonitos, pero es real y necesitaba contarla para poder seguir adelante.